Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 3. Versículos 7 y 8. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren qué palabra más pertinente, más poderosa que nos regala el Señor en esta hora. El mensaje a esta iglesia, fíjense que el Señor a las iglesias, a todas les sacaba errores, pero también a todas les decía: pero tenés algo bueno. O sea, eso es lo que nos enseña, hermanos, es que no hay iglesias perfectas. Todas las iglesias, por muy de Dios, por muy cristianas, todas tienen algún error. Pero aquí en Apocalipsis, lo bonito que Dios decía de las iglesias, de estas 7 iglesias, no eran cosas materiales o emocionales, sino que lo bonito que hablaba de Dios de las iglesias era de la entrega, del servicio al Señor, del amor entre los hermanos, de la firmeza que tenían todos. Eso era lo bonito. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que cuando el Señor califica a una iglesia, a un pueblo, a una congregación, nunca, si vemos ahí, nunca califica a una congregación o a una iglesia por el templo que tiene, por el lujo que tiene adentro, por el sonido, por la tecnología. Nunca califica. Al contrario, hay una iglesia aquí mismo, en Apocalipsis 3, que le dice: tú que crees que eres rico, pero eres pobre. O sea, que tenían todo, tenían todos los lujos, las riquezas que podía tener una iglesia, pero él les dice: pero eres pobre. Entonces, atención a esto, que eso significa, hermanos, que Dios no está calificando el templo el lugar que ocupa una iglesia. Dios no está calificando el púlpito más bonito. Dios no está calificando cuántas flores tiene en el altar. Dios no está calificando que si el sonido es bonito, si los instrumentos son bonitos, si las sillas son cómodas o no. Dios no está calificando el color que está teniendo, que le han dado al templo. Dios no califica nada de eso. O sea, algo que le atraiga a Dios y diga: eso me gusta. Nunca habla el Señor de cosas materiales. Nunca. Las cosas que el Señor califica de una iglesia no tienen que ver con lo material. Eso sí, entendámonos bien.
no tiene que ver con las cosas que tiene, con lo material. Todo tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con el corazón. Eso es todo lo que dice. Fíjese, y a veces el hecho de tener un templo grande, no está malo que tenga un templo, no está malo, eso no es malo. El problema es, hermanos, que a los pastores les pase así como le pasó a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Él construyó unos palacios que la historia habla de los jardines colgantes de Babilonia, unos jardines inmensos, una belleza. Y entonces Nabucodonosor dijo: no es esta la Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi reino, que yo hice aquí. Claro, vanagloriándose, jactándose de lo que él había hecho, y se le quedaba viendo a las cosas que había. Ese es el problema. Ese es el problema, que caen hermanos, caen los pastores en la vanagloria, en la jactancia, en jactarse por lo material. Ni tan siquiera, hermanos míos, el Señor felicita a estas iglesias que menciona Apocalipsis, ni tan siquiera la felicita por la cantidad de personas que tienen. Él siempre califica lo espiritual que hay en esa iglesia con respecto a Dios y lo que hay en el corazón de esas iglesias. Fíjense que como es la forma, hermanos míos, que cómo es la diferencia tan grande en la forma en que califican los hombres y la forma en que califica Dios. Hay una gran diferencia. Y a esta iglesia de Filadelfia, Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Y fíjese que el Señor, ¿cómo le dice? Miren, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él está diciendo, miren, el que le está hablando de ustedes, él es el que habla verdad. El que abre y ninguno cierra. Miren, eso es lo bonito, hermanos míos. Mire, cuando uno pone la confianza en el hombre, en las personas siempre fallan. Siempre fallan. Uno no puede poner toda la confianza en la gente, porque se va a llevar, hermano, una decepción. Porque uno quiere ver que la gente, que las personas sean 100%, pero en realidad, hermanos míos, eso no es así. Diferente es cuando confiamos en Dios. Porque aquí dice: el que abre y ninguno cierra. Mire, cuando Dios dice: esta bendición va a ser para vos, mire, por más que haga el diablo, la gente, por evitar que esa bendición llegue a su mano, no lo van a lograr, porque Dios ya dijo que es para usted. Ese es nuestro Dios. Por eso dice: el que abre y ninguno cierra. Ninguno cierra. Nadie, hermanos, tiene la capacidad para decirle a Dios: ¿qué estás haciendo? No lo hagas, o yo no quiero que lo hagas. Dios va a pasar encima de quien sea con tal de lograr, hermanos míos, y de darnos lo que Él ha planeado en su propósito darnos. Pero también está la otra parte. Dice: y cierra y ninguno
abre. O sea, cuando Dios dice, hermano, que no, esto no es para vos. Esto no es para vos. Mire, por más que lo anhelemos, lo busquemos, lo decretemos, lo declaremos, lo profeticemos, por más, hermanos, eso, por más que hagamos, eso es de nosotros. No es de nosotros. Mire, el sacerdote Elí, Dios, fíjese, Dios puede abrir una puerta, pero también esa misma puerta que abrió la puede cerrar, dependiendo de la actitud del corazón del hombre o de la mujer. Dios le había dicho a Elí y a los hijos, a él le había dicho primeramente, mira, le había dicho, tú vas a estar siempre delante de mí, tú vas a ministrar en el templo, tú vas a ser sacerdote y con tus hijos y esto y lo otro, y Dios le había dicho eso. Pero como este Elí era bien aguado, pero ese tipo no tenía carácter. Los hijos hacían lo que querían, cualquier cosa mala con las ofrendas, con esto y lo otro. Entonces viene Dios y le dijo a Elí, mira, le dijo, yo había dicho que tú ibas a estar siempre delante de mí y tus hijos iban a estar siempre delante de mí, que iban a ministrar y todo eso. Yo había dicho. Pero luego dice, yo había dicho, pero nunca tal cosa acontezca. No va a ser así de aquí en adelante. Porque le dijo el profeta de parte de Dios, le dijo, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Y a los que me menosprecian, dijo Dios, los voy a tener en poco. Le abrió la puerta, ¿va? Pero como él fue desobediente y no cuidó lo que Dios le había dado, se la cerró. La misma puerta que Dios le abrió, esa misma puerta se la cerró. ¿Y qué iba a hacer? Ahí se cumple esto. Y el que cierra y ninguno abre. Sí, así va. El que cierra y ninguno abre. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios abre una puerta, el único que la puede cerrar es Él. Y cuando Dios cierra una puerta, el único que la puede abrir es Dios. O sea, Él aquí está explicando, dice que está explicando el ángel que Él es el único que tiene ese poder. Pero mire una belleza de parte del Señor. Mire, vamos al versículo 8. Mire qué bonito. Dice, yo conozco tus obras. Mire, hermanos, por demás que ocultemos, por demás que le queramos decir al Señor, sí, Señor, pero fíjate que no es así. Mire, Sara, la esposa de Abraham, Dios estaba platicando con Abraham, le dijo, mira, por este tiempo Sara va a tener un hijo y no sé qué, y que no sé cuándo. Y vino Abraham y le dijo, como yo, un hombre de casi 100 años, voy a engendrar un hijo, y Sara, que tiene 90, parece, no sé cuántos años, y ella va a tener un hijo. Así va a ser, le dijo Dios. El otro año, por este tiempo, Sara va a tener un hijo. Y Sara estaba oyendo allá atrás de la puerta. Miren de cuándo viene el tiempo que las mujeres se ponen a oír detrás de la puerta lo que uno está hablando. Miren, allá estaba detrás de la puerta. Y allá estaba. Y Sara se rió.
Entonces Dios allá adentro le dijo a Abraham: mira, ¿y por qué se ha reído Sara? Le dijo. Entonces la vio y le dijo Sara al ángel: no, yo no me he reído. Yo no me he reído. Yo no me he reído. ¿Cómo no? ¿Te has reído? ¿Te has reído? Mire, es como cuando mi hermano el segundo, el que vino, cuando mi hermano estaba pequeño, a él le gustaba comer tierra. Comía tierra de esa, tierra. No era pan de ángel, no, así era, pan de ángel, pan de Dios. No, tierra de esa, que allá, donde pasaban los caballos y todo. De esa tierra le gustaba comer. Y agarraba los pocos de tierra y los metía. Y le quedaba todo lleno. Y cuando mi papá lo llamaba: vení, ¿has comido tierra? No, yo no he comido, todo, pero todo esto lo delataba mi hermano. Así nos pasa cuando Dios pide cuenta y dice: mira, ajá. No. Hola Sara, ¿vos te reíste? No, yo no me he reído. Pero aquí dice: yo sé tus obras. Yo sé, yo te conozco. Yo sé que has comido tierra, nos dice el Señor a nosotros. Yo sé que te has reído. Yo sé que no crees lo que yo estoy diciendo. Porque a veces, hermanos, cuando Dios nos dice algo, algo que puede ser hasta exagerado, y uno dice: no, yo no creo que no pase, hombre, yo no creo. Y Dios mira nuestro pensamiento. Y uno se ríe. Pero aquí el Señor dice: yo sé tus obras. Yo las conozco. ¿Sabe qué significa la palabra conocer? Cuando Dios dice: yo conozco tus obras. Significa, hermanos, yo sé por qué haces eso. Yo sé por qué hiciste eso. No es yo vi que lo hiciste. No, yo sé por qué hiciste eso. Dios es más profundo. Sara se rió. Dios vio que Sara se rió. Pero Sara debe haber pensado: bueno, me vio que me reí. Pero Dios va más profundo y Él sabía por qué Sara se había reído. No solo que se había reído, no, por qué se había reído. Como una bola. Dios sabe, así es. Dios sabe todo lo que hacemos, pero también sabe, Él conoce por qué lo hacemos, los motivos. Algún hermano se puede enojar, pero enojar, así como Moisés. Moisés se enojó y cualquiera dice: pues sí, pero es una emoción enojarse, si eso no es nada malo, enojarse. Pues sí, pero Dios no se va tanto, oiga bien, hermano, Dios no se va tanto a ver qué es lo que hicimos. A Dios le interesa saber por qué lo hicimos, qué es lo que nos impulsó, qué es lo que nos motivó a hacer aquello. Y Moisés tenía sus razones, pero la razón que tenía Moisés no era válida ante los ojos de Dios. Mire, si hay muchas cosas que Dios le pasa por alto a mucha gente. Mire, si Dios, o sea, Dios es santo y todo lo que queramos, pero cuando Dios ve los motivos que tenemos para hacer aquello, si son válidos, es como que usted no haya hecho nada, no hay problema. Pero si no son válidos ante sus ojos, viene la vara. Entonces, entendamos una cosa, que no es tanto lo que hacemos, sino por qué lo hacemos.
¿Ya? ¿Por qué lo hacemos? Y mire, sigue diciendo el versículo 8, yo conozco tus obras. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, le está diciendo, vaya, yo voy a abrir esta puerta y nadie puede cerrar esta puerta. Es lo que he dicho antes. Yo he puesto una puerta una puerta abierta. Las puertas abiertas, hermanos míos, son oportunidades que Dios da. Te he puesto una puerta abierta delante de ti. Y esa puerta nadie la puede cerrar. Eso lo está diciendo. Yo he abierto esa puerta. Y antes les ha dicho, el que abre y ninguno cierra. La cual nadie puede cerrar, dice en el versículo. ¿Por qué? Oigan esto, hermano. Oigan, esto es poderoso. Porque ya están allí. Porque aunque tienes ¿qué? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, hermano? Aunque tenés poco poder, aunque no sos tan fuerte, aunque tienes poca fuerza, con ese poco que tú tienes, ese poco que tú tienes te ha ayudado a que guardes mi palabra y a que no niegues mi nombre. Mire, hermano, hay muchos, yo no estoy en contra del estudio de la Biblia en teología, institutos teológicos, pero hay muchos teólogos que dicen que si uno no va a un instituto bíblico, si uno no va a un colegio de teología, si uno no va a una universidad teológica a estudiar cosas de la Biblia y cosas de Dios, uno no tiene facultad ni para enseñar ni para hacer nada. Uno es ignorante. Pero mire lo que dice el Señor aquí. Tú tienes poco poder. ¿Se acuerdan del grano de mostaza? Supongamos que esta iglesia, este pastor, tenía un grano de mostaza. Tenía poco poder. Pero ese poco poder era suficiente como para que él guardara la palabra de Dios y no negara el nombre del Señor. Aunque tienes poco poder, aunque tienes poco poder, aunque tienes poca fuerza, pero lo que me gusta, dice Dios, es que no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. ¿Se dan cuenta qué es lo que mira Dios en las iglesias? ¿Qué es lo que mira Dios en las iglesias? El poder. El poder. ¿Qué es lo que mira Dios en la iglesia? Que la iglesia guarde la palabra. ¿Qué es lo que mira Dios en la iglesia? Que no nieguen el nombre del Señor. No le está diciendo que tienes que ser full y que tienes que estar totalmente lleno y no sé qué de conocimiento, de poder y esto y lo otro. No, le dice el Señor, aunque tengas poco poder, que eso poco te ayude a no negar mi nombre y a guardar mi palabra. Imagínense, hermano. ¿Sabe qué me enseña el Señor aquí? Que Dios, muy poco podemos tener nosotros. Anita, hermana Dora, vos, que podemos tener muy poquito en nuestro corazón. Lo que alcanzamos a agarrar, hermano,
Porque mire, uno no aprende todo lo que el predicador dice. No, son pocas las cosas que a uno se le quedan. Pero ese poquito que nos queda, que ese poquito nos ayude a no negar el nombre del Señor y a guardar su palabra. No se preocupe si no logra entender todo lo que el predicador dijo. Si los psicólogos dicen de que uno del 100% que escucha en alguna predicación, alguna conferencia, una charla, lo que sea, solo agarra el 10%. Solo el 10%. Del otro, de lo demás, uno no se acuerda vagamente. Pero no se preocupe si no comprende todo. Pero comprenda algo. No podemos, yo no puedo entender todo, ok, pero tengo que entender algo. O sea, tenemos la capacidad de entender algo de la palabra de Dios, porque eso poquito, cuando venga, hermanos, el juicio del Señor, ese poquito nos va a ayudar a nosotros a mantenernos y a no negar el nombre del Señor. Muy poquito puede ser. Mire, uno lee la Biblia, agarra la Biblia y esto y lo otro. Uno no lo aprende todo, hay cositas que se le quedan, hay cosas que no se le quedan. Está bueno, pero ese poquito que se nos queda, eso nos va a ayudar. Cuando venga el tiempo difícil, eso nos va a ayudar, ese poquito, a no negar el nombre del Señor y a guardar su palabra. Mire, qué gran enseñanza que el Señor nos da. Yo les he dado una oportunidad, dice el Señor. O sea, les he abierto una puerta. Hay una puerta, no está cerrada, es una puerta abierta, dice el Señor. Y les dice, y ya les ha dicho, y si esa puerta está abierta, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Cuando Dios prepara algo para nosotros directamente por nombre nos llega, hermano. Por nombre nos llega. No importa dónde esté, no importa el obstáculo gigante que haya enfrente, si aquella puerta Dios la abrió para mí, esa puerta ahí va a estar abierta y ese obstáculo se va a quitar. Porque Dios ha dicho que así es. Y que con lo poco que tenemos, nosotros tenemos que mantenernos. Con lo poco que tenemos que mantenernos firmes y fieles al Señor.